Bienvenidos a este interesante problema de corriente alterna. Calcular la diferencia de potencial entre los terminales A y B del circuito de la figura, sabiendo que la intensidad es 15 A y fase 45 grados. Es decir, que la intensidad que ingresa por aquí tiene 15 A eficaces, obviamente, y un desfasaje de 45 grados. Luego nos dan los valores de R1, ambas, 10 ohmios, y las reactancias inductivas ZL1 y ZL2, que las tenemos por aquí. Vamos a la resolución. Entra en listas y luego dirígete aquí en cómo resolver problemas de corriente alterna. Y aquí tendrás para entretenerte y aprender corriente alterna a fondo y salvar física sabiendo muchísimo. Lo que se nos muestra aquí es simplemente una parte de un circuito que evidentemente continúa hacia este lado, porque tendremos que tener por lo menos una fuente de tensión que nos suministre esta intensidad de corriente. Si queremos saber la diferencia de potencial entre estos dos puntos, tenemos que averiguar las corrientes a través de cada una de estas ramas. Les he llamado I1 e I2 a las intensidades de las corrientes que van por cada una de estas ramas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es averiguar la impedancia equivalente de todo este circuito. Entonces vamos a hacer lo siguiente para que nos quede más claro el problema. Le he puesto estas letras A, B, C y D a estos puntos del circuito. Entonces, por ejemplo, si queremos hallar la impedancia equivalente entre A y D, en esta rama solamente encontramos elementos resistivos puros, que son estos dos resistores que están en serie. Sabemos que la resistencia equivalente de dos resistores en serie es la suma, o sea que será 2 por el valor de R1 y eso nos dará 20 ohms. Luego queremos hallar la impedancia equivalente entre B y C. Esta rama es una rama inductiva pura porque solo tiene bobinas ideales que no tienen resistencia. Por lo tanto, simplemente, como están en serie, será sumar sus impedancias. 2J más 6J, esto nos dará 8J ohm. Y ahora tenemos estos dos resistores que nos han dado esta resistencia equivalente y estas dos bobinas, esta impedancia equivalente. Por lo tanto, como están en paralelo, estas impedancias equivalentes, para hallar la impedancia total del circuito, simplemente aplicamos lo que corresponde, ¿no? Cuando tengo dos impedancias, que son estas, en paralelo, la impedancia equivalente será el producto sobre la suma. Para hacer el cálculo, o bien paso estas impedancias a la forma polar o las dejo como están en forma binómica y trabajo en base a esto. ¿Y cómo tendría que hacerlo? Lo que tendría que hacer es multiplicar y dividir numerador y denominador por el complejo conjugado del denominador. Vamos a hacerlo así para cambiar un poco. Entonces nos quedará 20 menos 8J, que es el conjugado del complejo del denominador, y arriba, para no alterar la igualdad, tengo que multiplicar por 20 menos 8J. Si hacemos operaciones en numerador, obtendremos, en el numerador nos queda esto. Tengamos en cuenta que al aplicar la distributiva hacemos 8J por menos 8J nos da y por 20, esto nos da menos 3200J cuadrado. Pero recordemos que J al cuadrado es menos 1.
Por lo tanto, menos por menos, aquí me va a quedar un signo de más. Bien, ¿qué pasa con el denominador? Hacemos la distributiva, 20 por 20 son 400, 20 por menos 8, menos 160J, 8 por 20 más 160J y 8 por 8 son menos 64J al cuadrado, y aquí aparece otra vez J al cuadrado, que es menos 1, por lo tanto aquí me quedará un signo de más. Podemos simplificar y nos queda simplemente 20 al cuadrado, que es 400, más 8 al cuadrado, que es 64. Entonces, cuando lo hacemos de esta forma, ya sabemos que en el denominador nos queda el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte compleja. Esto nos da 464. Lo que vamos a hacer ahora es dividir cada uno de estos términos entre el denominador para averiguar cuánto es en definitiva la impedancia total. Esto nos daría 6,90 más 6,90J. Si queremos, la podemos dejar así o escribirla en forma polar. Nos daría este complejo en forma polar. Recordemos que si queremos representar este complejo, tenemos una parte real, que es el 6,90, y una parte imaginaria, que es el 6,90J. La hipotenusa de este triangulito sería la impedancia total, que la calculamos por Pitágoras. Es decir, que esto que obtuve aquí es la raíz cuadrada de 6,90 al cuadrado más 6,90 al cuadrado. Evidentemente que como estos dos lados son iguales, este angulito alfa será un ángulo de 45 grados. Si quisiéramos averiguar la corriente I1, tenemos que dividir la diferencia de potencial entre A y B entre la impedancia que tenemos aquí. Y si quiero hallar la intensidad I2, tengo que dividir la diferencia de potencial entre B y C entre esta impedancia. Pero como estos elementos están en paralelo, sabemos que cuando tengo elementos en paralelo, la diferencia de potencial es lo mismo. O sea que yo puedo decir que la diferencia de potencial o voltaje, ¿no?, entre A y D será el mismo voltaje que entre B y C. ¿Y cómo puedo calcular ese voltaje? Muy fácil. Yo tengo la intensidad que llega al paralelo y tengo la impedancia equivalente de toda esta configuración en paralelo. Por lo tanto, si quiero hallar el voltaje entre A y D, que es lo mismo que entre B y C, simplemente tengo que multiplicar esa corriente que está entrando, que se llama I, por la impedancia total del paralelo. Bueno, hacemos la operación, el producto, y sumamos los ángulos y obtenemos este valor eficaz para el voltaje en el paralelo. Por lo tanto, ahora puedo hallar I1 y puedo hallar I2. I1 será el voltaje dividido la impedancia de esta rama, que es 20 ohmios. Eso nos da 7,32 con un ángulo de 90 grados amperes. Y la I2 hacemos lo mismo, solo que el complejo, este 8J, que es la impedancia de esta rama, lo podemos escribir en forma polar como 8 con un ángulo de 90 grados. Hacemos el cociente y 90 grados menos 90, eso nos da 0, o sea que ni lo pongo. Ya tenemos I1 e I2, así que ahora vamos a ver cómo podemos calcular el voltaje entre A y B. Para calcular la diferencia de potencial entre A y B, puedo seguir o bien este camino de A hacia B o este otro camino. Vamos a elegir este, por ejemplo. Entonces tendríamos que el punto A tiene cierto potencial V sub A, y luego voy a tener una caída de potencial que, según la ley de Ohm, es R1 por I1. O sea que sería menos R1, que es 10 ohm, por I1, que es 7,32, con el ángulo de 90 grados. Seguimos nuestro recorrido y aquí tenemos una subida de la impedancia ZL2 por la corriente I2. O sea que voy a poner más
la impedancia ZL2, que es 6J, multiplicado por la corriente I2, que es 18,3 amperes. Y luego, como ya estoy en el punto B, esto lo igualo al potencial del punto B. De manera que el potencial de A menos el potencial de B, que me dará la diferencia de potencial entre A y B, que es lo que estoy buscando, simplemente tengo que transponer al segundo miembro este término y este otro término. Transformamos este complejo, que está en polar, a la forma binómica. Es un complejo que lo podemos expresar que tiene un módulo de 73,2 en J, positivo, porque aquí es un ángulo de más 90. Hacemos la operación, me da menos 36,6 J vol, lo cual, si lo quiero expresar en forma polar, será 36,6 con un ángulo de menos 90 grados, y estamos hablando de un voltaje eficaz, obviamente porque hasta ahora he trabajado con valores eficaces. También lo que puedo hacer para ver si me da lo mismo es seguir este otro camino. Entonces nos quedará V sub A, ahora nos queda más R1 por I1, que lo he puesto aquí, y luego sigo mi camino de más a menos, la impedancia ZL1 por I2, y a dónde llego, al punto B, por eso igualo al potencial de B. Luego hago lo mismo que antes, VA menos VB me dará la diferencia de potencial entre A y B. Hago esta operación y transpongo este término al segundo miembro con signo negativo, y hago la operación y con signo positivo. Pasamos este complejo a forma binómica, nos queda este valor, hacemos las operaciones y nos da menos 36,6J, que es exactamente lo mismo que nos dio antes. Bueno, espero que se haya entendido. Se agradece un like para premiar mi esfuerzo y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.